Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen en este día muy especial. Un día en el cual Dios ha preparado para deleite, para que sea delicia para el hombre. Así que reciba desde Alhambra, California, la cordial bienvenida. Y no solo eso, queremos darle a usted también el reposo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Queremos hoy estudiar la palabra de Dios y queremos hacerlo con mucha reverencia, con temor y temblor delante de Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de su palabra y lo vamos a hacer. Yo voy a inclinar, normalmente lo hago de rodillas, pero en este momento vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo y Dios nuestro, con gran alegría, con gran gozo, Señor, hemos esperado estos momentos. Son momentos especiales de gran vida para el pueblo tuyo. Señor, gracias por permitirnos este momento. Momentos solemnes donde cada uno de nosotros, nuestras almas están siendo refrigeradas con el poder del cielo. Señor, recibe de parte nuestra la adoración, la gloria, la honra, Señor, en este día. Y también, oh Dios, queremos participar de la comunión de los santos. Permítenos que sea una confraternidad en el cual nos aferramos, oh Dios, a las palabras tuyas. Señor, que sea un momento en el cual como pueblo tuyo nos afirmamos en las verdades eternas que tú tienes para estos momentos. Nos encomendamos a ti. Yo encomiendo a ti, Señor, todo mi ser, para que tú puedas hablar a través de mí. Yo solo soy un instrumento en tus manos. Úsame para la honra y gloria tuya. Señor, que al abrir las Escrituras podamos encontrar en ellas las gemas, oh Dios, que nos permitan hacer decisiones para tu causa. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por estos favores. Amén y amén. Muy bien, en el tema anterior hablamos acerca del significado del sábado desde el punto de vista de Dios. Y vimos aquí una palabra interesante, la palabra Shabbat, que significa reposo. Y también nosotros descubrimos que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros hablamos acerca de la palabra Shabbat, le llamamos o se le llama que es el día santo de Jehová. Ahí en Isaías 58, capítulo 13, vemos que es el día santo, mi día santo, dice, mis sábados, también dice, ahí leemos, si trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, ahí está la connotación, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahí claramente el Señor habla de mi día santo. También nosotros leemos en Éxodo 31:13, donde dice que el sábado es para Jehová tu Dios, no es un tiempo para el hombre, es un tiempo para Jehová tu Dios, es un día que pertenece a Dios. Entonces, mis hermanos, aquí podemos nosotros ver
que cuando Dios habla de su día, aquí dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, son días de Jehová, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El único que santifica es el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver claramente que es antibíblico decir que el sábado le pertenece a los judíos. Eso no está en la Biblia realmente. Entonces, ahí nosotros vemos también en San Marcos capítulo 2, verso 27. Ahí nosotros leemos la palabra de Dios, que esto, en San Marcos capítulo 2, verso 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Cuál es la razón del sábado? El hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí vemos, mis hermanos, el significado del sábado desde el punto de vista de Dios. Y bueno, ahora vamos a leer el significado del sábado desde el punto de vista del hombre. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 31 y verso 13 nuevamente. Éxodo 31 y verso 13, leemos la palabra de Dios. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Mis hermanos, aquí podemos ver nosotros que Dios creó el mundo mediante Cristo. Ese es el primer punto que vamos a aprender esta noche, que Dios creó al mundo mediante Cristo para nuestro bien, para tu bien y para mi bien. Esto es un don de Dios, no le pertenece a nadie, es un don de Dios. Aunque queramos nosotros comprar el tiempo, no lo podemos hacer, es un don de Dios, y el sábado es un don mayor todavía. Entonces, Dios creó al mundo mediante Cristo para nuestro bien. Nosotros, mis hermanos, no hicimos ninguna contribución a la creación. Nadie ha hecho una contribución a la creación. Simplemente la recibimos como un don de Dios, un don inmerecido. El sábado es un tiempo, es un espacio de tiempo que Dios nos ha dado. No es nuestro, es un don inmerecido que Dios nos dio. ¿Para qué? Por las jornadas de trabajo. Hay que descansar en la parte física y en la parte espiritual. Es un don de Dios. Entonces, mis hermanos, si es un don de Dios, es como la salvación, es un regalo gratuito, valga la redundancia, un regalo es gratuito. Entonces, mis hermanos, es un don que vale la pena estudiarlo, y es algo de vida o muerte. ¿Por qué es algo de vida o muerte? Como no lo puedes controlar, no es tuyo, es algo que tiene un dador, y ese dador a usted y a mí nos pone condiciones para poder estar en ese tiempo con Él, porque es de Él. Si fuera mío, mi tiempo, como los días de la semana, de domingo a viernes, yo le voy a decir a usted, son días que Dios lo hizo para que usted hiciera sus labores, para que usted se desarrollara. Pero el sábado, como es un don de Dios, es un regalo inmerecido que el hombre tiene un dador, y eso es Dios. Y como tiene un dador, Él pone condiciones para estar en ese día y cómo su pueblo debe de conducirse en ese día, como bien nosotros leímos. Entonces, cuando leímos nosotros ahí en Isaías 58:13, el Señor dice, es mi día santo, no es tu día. Por lo tanto, hay condiciones para ese día. Entonces, el sábado, si bien pertenece a Dios, lo mismo que el mundo es de Dios. Dios lo hizo para beneficio nuestro. Ahí vemos nosotros, Dios lo hizo para nuestro beneficio. Dios lo apartó, lo santificó. Entonces el reposo del sábado es para recordarnos que Él es nuestro amante proveedor y que dependemos de Él para todo lo que nos sea necesario.
Mis hermanos, Dios es el sustentador. Dios es Jehová Jireh, tu sustentador. Eso es lo que es Dios. Jehová Jireh es tu sustentador, es tu creador. Por lo tanto, Él dice, yo les di mis sábados. Aquí hay una razón y Él nos está dando la razón. ¿Cuál es la razón? Y Él dice, el sábado fue hecho para el hombre. Así lo dice claramente San Marcos 2:27. Es un don de Dios, que Dios en San Marcos 2:27 dice que es un don de Dios, que lo hizo ¿para quién? Para el hombre. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. La razón del día de reposo es el hombre, su criatura, el objeto de su atención, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, aquí podemos ver, mis hermanos, que dependemos de Él en todo. Es un asunto de vida o muerte. Si nosotros decimos que no dependemos de Dios, que yo soy autosuficiente, en ese momento yo me estoy acreditando una autoridad que no me ha conferido Dios para mi vida, porque Él es el soberano de mi vida, Él es el dador de la vida. Con esto, cuando yo no estoy en armonía con Él, guardando un día que no es, yo le estoy diciendo a Él que yo soy mi gobierno, yo me gobierno a sí mismo, que yo no tengo a nadie que me gobierna o rija mi vida. Pero si yo soy un cristiano, hijo de Dios, el Señor es nuestro sustentador, Él es el soberano de mi vida, Él es la razón por la cual yo estoy en este planeta Tierra. En el consejo inspirado en el libro Ser semejantes a Jesús, dice: a cada instante somos sostenidos por el cuidado de Dios y por su poder. Él pone alimento en nuestras mesas. ¿Quién pone alimento en tu mesa? Es nuestro sustentador, Jehová Jireh. Nos proporciona un sueño pacífico y reparador. ¿Quién lo hace? Dios. Cada semana nos da el día sábado para que reposemos de nuestras labores temporales, las labores de la tierra, y lo adoremos en su propia casa. ¿Dónde? En su recinto sagrado. Nos ha dado su palabra para que ésta sea como una lámpara para nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. En sus páginas sagradas, en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, en las Sagradas Escrituras, encontramos consejos sabios. Y tantas veces como elevamos nuestro corazón hacia Él en penitencia y con fe, Él nos concede las bendiciones de su gracia. ¿Dónde? En sus promesas, en su santa palabra. Pero por encima de todo se destaca el don infinito que Dios hizo al dar a su Hijo amado, por medio de quien fluyen todas las demás bendiciones para esta vida y para la vida eterna. Mis hermanos, si nosotros nos consideramos autosuficientes, yo le voy a decir a usted que la autosuficiencia terminó cuando Él manda a su Hijo. ¿Y a qué mandó a su Hijo? A darnos la vida, porque nosotros con nuestra autosuficiencia, nosotros estamos muertos. Con nuestra autosuficiencia nosotros nos gobierna el yo. El yo. Yo prevalezco sobre todo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a terminar con el yo, con nuestra autosuficiencia de ser nosotros, porque un hijo de Dios ya no vive para Él. El Hijo de Dios vive para su Señor, vive para su Maestro. Por lo consiguiente, cuando nosotros en obediencia, en solidaridad, porque el Señor Jesús vino, es el don mayor que Él vino a esta tierra, que a dar su vida por ti y por mí. Es el don mayor. Por eso Él es nuestro gran sustentador. ¿Por qué razón? Él es el que nos da todas las bendiciones para nuestra vida, nadie más. Porque yo estaba sin destino. En esta vida yo vivía sin rumbo.
En esta vida no tenía propósito para mi vida, pero cuando me encontré con el Señor Jesús, que Él es el don del sábado, Él es el Señor del sábado, ¿qué fue lo que hizo? Él me transformó mi vida, Él hizo de mí un ser con vida, un ser en el cual vinieron todas las bendiciones para esta vida, y no solo para esta vida, sino también para la vida venidera. Entonces, mis hermanos, eso es lo maravilloso, que tenemos que reconocer que el hombre por sí mismo, porque a veces el hombre por sí mismo se considera autosuficiente aún no siendo nada. Esa es la mala noticia, porque ¿qué es lo que nos han enseñado? Que el hombre vale por lo que es, por lo que tiene. Mis hermanos, el hombre no vale por lo que es o por lo que tiene. El hombre vale por lo que hay dentro de él. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en él, es un hombre de bien, es un hombre acepto, es un hombre que reconoce que hay un dador, que hay un creador, que es su sustentador. Nada tenemos por nosotros mismos. El mismo Señor Jesús lo ratificó: nada soy por mí mismo. Entonces, a eso vino el Hijo de Dios. ¿A qué vino el Hijo de Dios? A hacer un pacto con nosotros. ¿En qué consistía ese pacto? Ese pacto consistía, y ese pacto se celebró en los concilios celestiales. Es el pacto de amor, es el pacto que hizo el Padre y el Hijo, que si el hombre fallaba, si el hombre caía, el mismo Señor Jesucristo vendría de los atrios celestiales a proporcionar esperanza al hombre y a salvarlo de la ruina eterna. Por eso, mis hermanos, el don más maravilloso es el Señor Jesús. Es el don que vino del cielo, y ese don que vino del cielo es el mismo Señor Jesucristo, el Señor del sábado. Por eso, cuando venimos a Él, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Nosotros reposamos en Él, nosotros descansamos en Él, porque Él es el Señor del sábado, Él es el mismo sábado encarnado. Por eso, mis hermanos, es significativo el hecho de que Dios estableció ese pacto con el ser humano, y ese pacto lo hizo antes de la entrada del pecado, que si el hombre fallaba, iba a venir ¿qué? Un emergente, el que le iba a dar la vida, el que lo iba a rescatar de la ruina eterna. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Como el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fuerza humana, tenemos que reconocer eso. Nosotros con nuestra fuerza humana no podemos vencer al enemigo. No podemos vencerlo ni a nosotros mismos. Cristo vino de los atrios celestiales, de los atrios reales del cielo, para ayudarnos con su fuerza combinada. Él combinó lo divino con lo humano. ¿Para qué? Para dar la vida por usted y por mí, y vencer a Satanás en la cruz del Calvario, para que este planeta Tierra nuevamente pasara en poder del hombre. Mis hermanos, ese es el don más maravilloso que nosotros tenemos. Tenemos esperanza, tenemos vida. Mis hermanos, no estamos confinados a la ruina eterna. ¿Por qué razón? Cristo sabía que Adán en el Edén, en sus circunstancias ventajosas, porque yo le voy a decir a usted, Dios crió al hombre, a imagen y semejanza de Él los crió, con grandes ventajas. Pero también el mismo Señor Jesús sabía que Él podía caer. Él sabía que el mismo Adán, Él tenía que haber resistido las tentaciones de Satanás y también vencerlo Él. Pero no fue así. Él cayó. Fue débil. Por eso dice acá, el hombre caído no podía vencer a Satanás. Se debilitó, Satanás lo debilitó. A pesar que tenía condiciones, las circunstancias eran ventajosas, pero el Satanás lo venció, lo acorraló bajo del árbol de la ciencia del bien y el mal, y ahí lo hizo caer. También sabía que no era posible que el hombre fuera del Edén
separado de la luz y del amor de Dios desde la caída, resistiría las tentaciones de Satanás con su propia fuerza. El Señor Jesús lo sabía, que fuera del Edén ningún hombre tenía la fuerza ni la valentía, que fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, no podía resistir las tentaciones de Satanás con su propia fuerza. Por eso, mis hermanos, ahí es donde vino el Señor Jesús. Y Él vino a proporcionarnos esperanza para el hombre y salvarlo de la completa ruina. Mis hermanos, Él se humilló totalmente. Asimismo, al tomar la naturaleza del hombre, el hombre estaba caído, el Señor Jesús se humilló al tomar esa naturaleza caída, para que con su poder divino combinado con el humano, pudiera alcanzar al hombre allí donde estaba. Y eso es el don maravilloso del cielo. Él dejó los atrios celestiales para venirte a alcanzar a ti y venirme a alcanzar a mí, donde nosotros estábamos, en la condición que estuviésemos. Por eso, mis hermanos, con ese poder divino, combinado con el humano, que fue lo que hizo el hombre, nos alcanzó bajo nuestra condición caída. Gloria a Dios por eso. Y ahí están las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Para todos los caídos, para todos los hijos de Adán, ¿cuáles son las buenas noticias? Para los hijos de Adán, para todos aquellos caídos, Él obtuvo fuerza que es imposible que se obtenga por sí mismo. Eso es lo maravilloso del sábado. Nosotros venimos en el sábado a tomar fuerza. ¿De dónde? De donde nosotros no tenemos, porque nos debilitamos por las presiones de la vida. Y en día sábado nosotros tomamos toda esa fuerza, porque Él es el Señor del sábado. Él se presenta, ¿para qué? Para darnos vitalidad, para darnos toda la fuerza que nosotros por sí mismos no la podemos conseguir. Por lo consiguiente, mis hermanos, por eso, para que en su nombre pudiéramos vencer todas las tentaciones de Satanás. Y eso es lo que hacemos en el día sábado. Nos revitalizamos, agarramos nueva fuerza, nuevo valor. ¿Para qué? Para vencer todas las tentaciones que nos van a acarrear en la semana. Esa es la bendición del sábado. También, mis hermanos, si Adán y Eva nunca hubieran pecado, hoy seguiríamos guardando el sábado de Dios como día de reposo. Si no hubiera pecado la santa pareja, si ellos en su inicio no hubieran pecado, todavía nosotros siguiéramos guardando el sábado. Entonces la pregunta es, ¿el sábado desapareció como consecuencia de la caída? Mis hermanos, el sábado no cayó, no caducó como consecuencia de la caída. Por eso vino el Señor Jesucristo en el cumplimiento del tiempo. ¿A qué vino Él? A restituirnos nuevamente del sábado, porque con la caída la imagen de Dios se perdió. Por lo consiguiente, ¿qué fue lo que pasó también? También el día de reposo fue sustituido por otro falso día. Por eso, mis hermanos, cuando el pecado entró en este mundo, destruyó el significado original del reposo sabático. ¿Cuál era ese significado? ¿Qué tenía especial el sábado? El sábado era para una reunión entre Dios y sus criaturas. Para eso fue instituido el sábado, para tener una comunión íntima, una relación de matrimonio. Para eso fue constituido el sábado del Señor. Por eso, cuando entró el pecado, ¿qué fue lo que se perdió? Se perdió esa relación, se perdió esa comunión. Pero ahora el Señor nos ha mandado que entremos en su reposo, dice. ¿Y cómo entramos en el reposo de Él? El Señor Jesús, en el cumplimiento del tiempo, en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que hizo nuevamente? Que entráramos nuevamente en el reposo de Dios. Eso es una bendición, mis hermanos. Eso es lo que se logró en la cruz del Calvario. Entonces, en el libro inspirado, El pecado hizo la diferencia
Pecado hizo una gran diferencia. No pecado, no se pecaba, era igual a sábado, era una delicia. No había entrado el pecado. La diferencia lo hizo el pecado. ¿Por qué razón? Porque cuando entró el pecado, se desvirtuó prácticamente el plan de salvación. Satanás lo puso de esa manera. En el libro Evangelismo, otro libro inspirado, dice: desde la eternidad, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo, cuando estuvo en la tierra, también habla definitivamente acerca de su preexistencia, o él preexistió. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, en unión y en unidad con el Padre. Entonces, mis hermanos, desde la eternidad era el mediador del pacto. ¿Quién es el mediador del pacto desde la eternidad? El Señor Jesús, aquel a quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptan a Él como el Señor de sus vidas. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, dice San Juan 1:1. Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios, era Dios. Entonces, ¿quién es el mediador del eterno pacto? El mediador del eterno pacto es el eterno Hijo de Dios. ¿Podemos ver esa relación entonces? Mis hermanos, yo quiero decirles a ustedes que el pecado es rebeldía contra Dios. Eso es lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Rebeldía contra Dios. El pecado es rebelión con nuestra dependencia de Dios. ¿Qué es el pecado? Rebelión contra nuestra dependencia de Dios y una demanda de depender solamente del yo. Tome nota de esto. El pecado es rebelión contra la dependencia de Dios. Todos aquellos que dependemos de Dios, que hemos hecho de Dios nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro Creador, nosotros somos totalmente, nuestra voluntad está entregada a la voluntad de Dios. Nuestra dependencia le pertenece a Dios. De lo contrario, si todavía no has entregado tu voluntad a Dios, ¿a quién le corresponde tu voluntad? El Señor Jesús lo dijo de esta manera: Dios Santo, Dios Padre eterno, Dios, hacer tu voluntad me ha agradado. La pregunta es, ¿usted ha entregado su voluntad al Señor para que el Señor la santifique? Si usted ha entregado la voluntad a Dios, usted no anda en pecado. Pero si usted no ha entregado la voluntad a Dios, usted es un rebelde. Usted no está dependiendo de Dios, sino está dependiendo de usted mismo. Usted está dependiendo de su yo. Ahí en Romanos, vamos al escritor del libro de los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 1 y verso 21. Miremos lo que dice. El pecado dice que es rebeldía. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Dios quiere que le demos honra y gloria a Él. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que hoy prevalece? La razón. Hoy, mis hermanos, la razón se ha levantado, se ha envalentonado realmente en nuestras vidas. ¿Siguiendo qué? Razonamiento de hombres. Por eso dice el apóstol Pablo, habla acerca de ¿qué? Del razonamiento. Dice, se envanecieron. Y él habla claramente, dice, su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Hoy en día, por no darle lugar a Dios, por no darle la preeminencia a Dios de nuestras vidas, ¿qué es lo que ha pasado? Nuestro corazón se ha entenebrecido, mi hermano. Esto es un asunto de vida o muerte, como hablamos al principio. Este es un asunto, mis hermanos, que nosotros, recuerden, usted ni yo hicimos una contribución a la creación.
todo es un don de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo menos que tenemos que hacer? Como dice el escritor a los romanos, dale honra y gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos creadores. Nuevamente en Romanos 1:21, leamos nuevamente lo que dice el escritor a los Romanos 1:21, leamos nuevamente, dice aquí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron honra, no le dieron honor al creador de los cielos y la tierra, ni siquiera le dieron gracias, dice, porque pensamos que todo es por lo que yo soy, por mis condiciones, por lo que yo tengo. No le dimos gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Razonamos mucho, dice, y por lo consiguiente nuestro corazón fue entenebrecido. Mis hermanos, pecado es rebeldía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es pecado? Pecado es rebelión contra nuestra dependencia de Dios. Si yo me considero autosuficiente, yo soy un pecador, porque no le estoy dando la honra y gloria a Dios. Si yo asimismo dependo de mí como un ser autosuficiente, yo soy un pecador, ando en rebeldía. ¿Por qué razón? Porque no reconozco a Dios como el sustentador de mi vida. Estamos hablando acerca del sábado. El sábado según el hombre, según la interpretación del hombre. Vamos a Filipenses capítulo 2 verso 21. Libro de los Filipenses capítulo 2 verso 21. Aquí hay una separación. Capítulo 2 verso 21 dice la palabra de Dios: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que andamos haciendo en esta tierra? Buscando lo nuestro, buscando para vivir egoístamente, buscando para que mi familia viva en ostentación y lujos, viviendo para sí mismo, buscando lo suyo propio. ¿Cómo vanagloriarme en la vida? ¿Cómo ser alguien en la vida? Mis hermanos, y no buscando lo de Cristo. Cuando nosotros vemos en el modelo, vemos en el ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, ahí podemos ver que Él ni siquiera una cama tuvo. Si hoy tú y yo tenemos una cama confortable, démosle gracias a Dios, porque el Señor Jesús ni siquiera una cama tuvo. Hermanos, Él nos ha dado ejemplo de vida. Él nos ha dado una manera en la cual nuestra vida tiene que conducirse. Pero hermano pastor, ¿usted qué me está diciendo? Que tenemos que vivir en la desgracia y en la miseria. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de seguir el modelo de Cristo. Ahí claramente dice que el pecado dice que nos separó de Dios. Eso fue lo que hizo el pecado. Y pecado es vanagloriarse uno. Cuando entramos en vanagloria, nos separamos de Dios. Cuando yo hablo de mi ministerio, que es el único, yo estoy en pecado porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy poniendo mi trono por encima del trono de Dios. ¿Y cuál es el trono que debe de prevalecer? El trono de Dios. Ahí en Isaías 59, el profeta Isaías, en el libro 59, en el capítulo 59 y verso 2, habla por qué razón el sábado perdió significado para nosotros. Dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Mis hermanos, el profeta Isaías dice que el sábado se perdió significado para nosotros. ¿Por qué? Ahí dice él, como leímos nuevamente, que fue lo que leímos, dice: por vuestras iniquidades. Eso es lo que ha hecho el pecado. Una separación. Pecado es rebelión. El sábado se perdió para nosotros. ¿Por qué se perdió? Por nuestra rebeldía, por hacer las cosas por nosotros mismos en lugar de venir a la palabra de Dios como nuestra norma de justicia. Entonces, mis hermanos, el pecado es rebeldía. El pecado nos separó de Dios. Eso dice el profeta Isaías. ¿Y cómo
entró, cómo se perdió esa relación del sábado con el Creador, cómo se perdió esa relación entre Creador y sus criaturas. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí nosotros vemos al hombre. El hombre introdujo entonces su propio tiempo. Recuerden, cuando yo digo que es mío algo, ¿qué estoy diciendo? Que no reconozco a Dios como el sustentador, como el creador y como el dador. Estoy diciendo que yo soy autosuficiente. Por eso el hombre, él introdujo su propio tiempo. ¿Y a quién le está dando honra y gloria? Al mismo hombre. Por lo consiguiente, se establece el día domingo, el tiempo del hombre. No obstante, a diferencia del día de reposo de Dios, su santo sábado, el día por el que el hombre lo sustituyó, el domingo, no señala hacia una obra perfecta y completa, sea en la creación o la redención. Mis hermanos, yo quiero esta noche dejarle a usted el siguiente pensamiento. ¿Qué diferencia hay entre el día de reposo de Dios y el día que el hombre sustituyó el domingo? ¿Qué diferencia hay? Una sola diferencia. La obra del hombre sustituyendo su tiempo, el domingo, no señala a la obra perfecta y completa de Dios. No la señala. Es su obra, y las obras de los hombres son incompletas, son destructibles. Pero la obra de Dios, que es una creación perfecta y completa, únicamente pertenece al Creador de los cielos y la tierra. Y en ese día es cuando se conmemora justamente esa creación perfecta y completa para el hombre, para que el hombre pueda disfrutar de esa creación completa. Eso es maravilloso. El hombre no lo puede hacer. El hombre no te señala ninguna obra perfecta. El hombre no puede hacer nada por sí mismo, dice el Señor. Es con la iluminación de Dios que el hombre, Dios le ha inspirado a hacer algunas cosas. Pero tenemos que reconocer que esta obra del hombre no señala hacia una obra perfecta. El hombre no puede hacer obras perfectas. El hombre no puede hacer ni siquiera una flor, no puede hacer ni siquiera un pajarillo, solo lo hace Dios. Por eso es una obra perfecta, maravillosa y completa. Gloria a Dios por eso. Por eso es que cuando el hombre instituye un tiempo, no reconoce a Dios como su creador. ¿Por qué razón no lo quiere reconocer? Porque él no puede hacer nada completo. Él cree que lo puede hacer, pero realmente no lo puede hacer. Entonces, mis hermanos, nosotros aquí podemos ver que Dios, primeramente, recuerden, en la creación hizo una obra perfecta y una obra completa. Se perdió esa creación, se perdió todo el sentido de esa creación. Claro que se perdió. El sentido original, el significado original se perdió. Pero ahora en la cruz del Calvario, ¿a qué vino el Señor Jesús? Vino nuevamente ¿a qué? Vino a rescatar esa creación. Y lo hizo también en un séptimo día. Qué maravilloso es eso. Entonces nosotros somos obra perfecta. Somos una obra completa. ¿En qué? Por creación, y en la cruz del Calvario por redención. Eso es maravilloso, mis hermanos. Estamos perdidos. Satanás, que el Señor lo reprenda, vino y él se enseñoreó de la primera pareja y por lo consiguiente fue el amo y señor del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta en la cruz del Calvario. Ahí terminó el señorío de Satanás. Satanás fue destruido en la cruz del Calvario. Y ahora este reino le corresponde ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo tengo esperanza, tengo vida en el Señor Jesucristo, el Señor del sábado. ¿Para qué? Para que yo viva en obediencia ¿a qué? A su santa ley.
Eso es maravilloso, mis hermanos. Este es el hecho de vital importancia. Eso tiene un sentido tan importante a la luz de los acontecimientos finales entre el gran conflicto entre el bien y el mal, entre la salvación por la fe. ¿Por qué razón? ¿Qué simboliza entonces el sábado para nosotros? El sábado fue instituido por Dios. Mis hermanos, el sábado fue instituido por Dios. Y ahora yo le voy a decir a usted, este es el gran meollo del asunto. El conflicto entre la salvación por la fe simboliza por el sábado que fue instituido por Dios, y también la salvación por las obras. ¿Cuáles son la salvación por las obras? Recuerden, estamos hablando, aquí dice, el hombre introdujo entonces su propio día de reposo, el domingo. Eso lo aclaramos. Sustituyó al domingo, nos señala hacia una obra perfecta y completa. No nos señala una obra perfecta y completa. ¿Qué es lo que nos señala? Que el hombre es creador por sus propias obras. Entonces, eso tiene un hecho importante, un hecho de vital importancia a la luz de los acontecimientos finales. ¿Cuál es ese hecho? El sábado simboliza, o el simbolismo por el sábado instituido por Dios. El sábado fue instituido por Dios, y la salvación por las obras simbolizan por el domingo instituido por el hombre. Entonces, miremos esto de esta manera. ¿Qué conflicto hay entre la salvación por la fe y la salvación por las obras? La salvación por la fe, dice, simboliza que el sábado fue instituido por Dios, y el domingo representa la salvación, o simboliza la salvación por las obras. ¿Cómo lo manejamos mejor esto? El hombre reconoce a Dios como su creador. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace el hombre. El hombre de Dios reconoce a Dios como su creador, pero el hombre propiamente que no reconoce a Dios, dice que Dios no es el creador de los cielos y la tierra, sino más bien que es el resultado de muchas teorías inventadas por el mismo hombre. Entonces, mis hermanos, por eso es tan importante el mensaje de la salvación por la fe y el mensaje de la salvación por las obras. El Señor Jesús hizo una creación perfecta y completa para el hombre, para el hombre. Y cuando lo hizo cuando Él creó los cielos y la tierra. Y en el sexto día Dios hizo al hombre, y en el séptimo día, Él reposó de toda su obra que Él había hecho, y Él dijo, y fue bueno en gran manera. Y esta fue la obra perfecta y completa. Amén, hermanos. Pero, ¿qué sucedió? Hubo un intruso. ¿Quién fue ese intruso? Satanás. Se introdujo, se disfrazó a través de una serpiente, y ahora hizo que esa primera pareja, Adán y Eva, cayeran en pecado. Ahora Dios instituyó algo maravilloso, el plan de salvación. De esa manera el Señor Jesús vino e instituyó el plan de salvación, y ese plan de salvación comenzó en Génesis capítulo 3 y verso 15. Ahí comienza el plan de salvación. Ahí comienza el Evangelio eterno. Génesis capítulo 3, verso 15. Leamos, por favor. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuándo se cumplió todo eso? En la cruz del Calvario. Ahí se cumplió. ¿Qué fue lo que se logró? Mis hermanos, en la cruz del Calvario, en el cumplimiento de esta promesa, se restauró el reposo del sábado.
Miren qué maravilloso eso. ¿Por qué? Porque se había perdido ese reposo. Y en la cruz del Calvario, de acuerdo a la provisión divina, se restauró el propósito del sábado que se había dado en el Edén. Y ahora, no más, Satanás tiene dominio sobre el hombre. Esas son las buenas noticias. Todo aquello que se había arruinado como consecuencia del pecado, ahora es restaurado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, ahí en San Lucas, capítulo 23, verso 54, vamos a San Lucas, capítulo 23, verso 54, leamos por favor. El Señor Jesús hizo una creación perfecta para el hombre y también hizo una redención perfecta en la cruz del Calvario, dice San Lucas. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ahí comienza la obra de restauración. Y en el 55, ¿qué dice? Leamos por favor en el 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Mis hermanos, ahí se logró que la restauración del día de reposo. Amén. Yo digo aleluya por eso. ¿Por qué razón? Porque el pecado había arruinado esa relación. Ahora nuevamente se restituye esa relación. Entonces, ahora todos los que reciben el Evangelio por fe, y recibir el Evangelio por fe es aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, entran una vez más en el reposo salvífico de Dios. Eso es maravilloso, mis hermanos, del cual es señal del día sábado. Hebreos 4:2, vamos al escritor de los Hebreos, al apóstol Pablo. Hebreos capítulo 4, verso 2 y 3 dice la palabra de Dios. Leámosla por favor. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Qué fue la buena nueva? La restauración. Pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y en el verso 3, ¿qué dice? Pero los que hemos creído entramos en el reposo, amén hermanos, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Por qué razón? En el día que el Señor, en el cumplimiento del tiempo, se restauró el día de reposo. Ahí así dijo: por lo consiguiente no entrarán en mi día de reposo. ¿Por qué? Porque juré en mi ira, no entrarán en mi reposo solamente aquellos que acepten al Señor Jesús como su Señor y Salvador, porque Él es el Señor del sábado. Amén, hermanos. Ya leímos Éxodo 31:13. Leamos Éxodo 31:13, por favor. Éxodo 31:13. ¿Por qué razón? Del cual dice: es señal, el sábado es señal. Nuevamente el pueblo de Dios entra en el reposo salvífico, el cual el sábado es señal. 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Amén, hermanos. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Dice la palabra de Dios. Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Leamos por favor la palabra de Dios. Y les di, Ezequiel 20, 12, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiese que yo soy Jehová que los santifico. También Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. El reposo del sábado se vuelve a restaurar en la cruz del Calvario, mis hermanos. Ahora todos los que reciben al Señor Jesús reciben el reposo salvífico de Dios. Amén. Isaías 58, 13 dice: si retrajieres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y el 14 dice: entonces te deleitarás en Jehová,
y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mis hermanos, el día de reposo se vuelve a restaurar en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Pero Satanás tiene una treta. ¿Cuál es la treta de Satanás? Es desbaratar el plan de salvación. Tristemente, muchos han caído en esa treta. Satanás había estado en guerra con el gobierno de Dios desde que se reveló por primera vez, y esto lo hizo en el cielo. Su éxito al tentar a Adán y a Eva en el Edén y la introducción del pecado en el mundo había envalentonado a este archienemigo. Se había jactado orgullosamente ante los ángeles celestiales que cuando Cristo apareciese en el cumplimiento del tiempo para venir a restaurar el día de reposo, tomando la naturaleza humana, sería más débil que él mismo, o sea que Satanás, y sería vencido por su poder. Satanás tenía esa esperanza de vencer a Jesús con la tentación, pero el Señor Jesús lo venció con un escrito está. Son palabras de esperanza para nosotros. ¿Cómo vamos a vencer a Satanás? Con un escrito está. Entonces, mis hermanos, el Evangelio ahora es la provisión para que podamos escapar ¿de quién? De nosotros mismos. Porque como les dije al principio, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿La gobierna Dios o la gobierna tu voluntad? Tu voluntad es usted mismo, es el yo, esa es tu voluntad. Entonces el Evangelio es la provisión para que podamos escapar de nosotros mismos, mis hermanos. Hoy es el Evangelio, ya no de Satanás, sino para escapar de nosotros mismos. ¿Por qué razón? En el Sermón del Monte, Jesús enseñó claramente que si buscamos primeramente, como hizo el Señor Jesús, ¿cómo venció? Buscando primeramente el reino y su justicia, el reino, sus principios y la justicia, su santa ley que es por fe, todas nuestras necesidades serán cubiertas, dice San Mateo capítulo 6, verso 33. En otras palabras, mis hermanos, el Evangelio ha provisto una vía por la que podamos escapar de la dependencia de nosotros mismos, que es la causa de todos nuestros problemas. Nosotros mismos nos causamos problemas, y regresar a la dependencia hacia Dios, que es la fuente de todo gozo y de toda felicidad. Yo te hago una invitación esta noche a ti. El Evangelio es la provisión para que podamos escapar de nosotros mismos. La pregunta es, ¿tú quieres seguir con tus problemas? ¿Tú quieres, mi hermano, depender de ti? ¿O quieres tú regresar a depender de Dios, que es la fuente de todo gozo y felicidad? Tú decides, mi hermano. Pero una cosa es segura, no podemos servir a dos señores. Eso sí es seguro. No puedes estar en el mundo, no puedes estar con el yo adelante y sirviendo a Cristo. No lo puedes hacer. O bien le sirves a Dios, o bien le sirves a Satanás. ¿A través de qué? A través de tu yo. Entonces, mis hermanos, el sábado es la señal exterior que vivimos por fe. Eso es lo que es el sábado. Cuando entramos en el reposo de Dios, su día de reposo ha de ser nuestro. Es señal exterior de que vivimos por la fe. Guardar el sábado según esa motivación de fe es la verdadera observancia del sábado, porque estamos ¿qué? Obedeciendo al Señor Jesús, que es el Señor del sábado. Entonces, mis hermanos, ¿cuál fue la misión del Señor Jesús? ¿A qué vino el Señor Jesús entonces a esta tierra? Discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo dice: dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable, es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que requiere. Es imposible, dice, los hombres pecaminosos no lo pueden hacer. Pero
Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Esa es la buena noticia. Era su misión. ¿Cuál era la misión? Al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. A eso vino el Señor Jesús. Por eso vino a ratificarlo en la cruz del Calvario. Por eso vino a restaurar las cosas. Cuando renunciamos a nuestros pecados, cuando renunciamos a nosotros y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley es ensalzada. Y el apóstol Pablo pregunta, luego, dice él, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino la confirmamos, dice el apóstol. Entonces la promesa del nuevo pacto es, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando se logró en la cruz del Calvario, ahí se logró nuevamente la validación de la ley. ¿Dónde? En nuestra mente y en nuestros corazones. Ahí en Romanos, esto está ahí, perdón, en Hebreos capítulo 10, verso 16. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de símbolos, sacrificios, la ley de Moisés que señalaban a Cristo como Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de la justicia, su ley, que fue lo que pasó con los principios, fueron expuestos en el Decálogo, son tan inmutables. ¿Para qué? Para que usted y yo los obedezcamos por fe. ¿Por qué razón? Porque Dios es eterno. Mis hermanos, en el paraíso restaurado también hay una ley. No se ha suprimido un mandamiento, ni una jota. Ahí en el Salmo 119, 89, leamos por favor lo que dice. Salmo 119, verso 89. No se ha suprimido un mandamiento, ni una jota, ni una tilde se ha cambiado, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, hermano. Permanece tu palabra para siempre. Oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén, gloria a Dios por eso. Por eso, mis hermanos, aquí vemos nosotros claramente que estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso, como la ley suprema de la vida, existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado. La buena noticia, hay un nuevo paraíso que Dios tiene reservado para los suyos. Amén, hermanos. Así que esa es la bendición que hoy tenemos. Termino con este pensamiento inspirado. Dice, discurso del Maestro Jesucristo, dice: el brazo eterno de Dios rodea al alma que, por débil que sea, se vuelve a Él buscando ayuda. Las cosas preciosas de los collados perecerán, pero el alma que vive para Dios permanecerá con Él. El alma que vive para Dios permanecerá con Él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios por eso. Amén, hermano. La ciudad de Dios abrirá sus puertas de oro para recibir a aquel que durante su permanencia en la tierra aprendió a confiar en Dios para obtener dirección, sabiduría, consuelo y esperanza en medio de las pérdidas y de las penas. Los cantos de los ángeles le darán la bienvenida allá, y para él dará frutos el árbol de la vida. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, y el que tiene misericordia de ti. Isaías 54, verso 10. Alabado sea el Señor, y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por esta motivación que nos has dado hoy en tu santo sábado y por la inspiración divina de tu palabra. Permítenos vivir a la altura de estas palabras y que nuestra vida se asemeje a la vida de Cristo Jesús. En ti confiamos, en ti está puesta nuestra esperanza, Señor, y para ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis.
Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.